Aló. Doctora Oliver, estimados docentes encargados de adelantar el proyecto de planeación educativa del Colegio Hispanoamericano, les habla su director Hussein González, encargado de liderar este proyecto o asesorarlos, capacitar en este proceso. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Nos corresponde adelantar este proceso. El punto ideal acá es sobre el mapa. La introducción de la pregunta esencial es elementos que conforman el proyecto educativo. En la presentación estaré identificando los diferentes elementos que hacen parte de un proyecto educativo. Estos elementos están descritos uno por uno en el mapa conceptual solicitado por la doctora Oliver, permitiendo así llevar el mensaje a los facilitadores que se van a encargar de llevar la capacitación al personal asignado por la institución en el proyecto Sistema de Evaluación de Notas del Colegio Hispanoamericano de Cali. Este es los elementos que hacen parte del proyecto educativo. Estos elementos, por tratarse de la descripción en un mapa conceptual donde la explicación se basa en partir de lo más global a lo particular, por lo tanto está dividido porque son varias etapas que hacen parte de este proceso, y lo que hice fue en esta primera parte describir solamente dos elementos, que es el de programación y el de identificación. Espero que haya claridad y que ustedes entiendan cuál es el proceso. Veamos el primer elemento, que es la programación, donde se define el contexto, la planificación, el proyecto a realizar, la definición del proyecto, el ciclo del proyecto, dónde surge el proyecto y los agentes del proyecto, es decir, toda la parte básicamente informativa que debe tener en cuenta este proyecto. En la parte de identificación, su finalidad es qué sucede, a quién le sucede, por qué sucede y cómo va, cómo se va a solucionar. Eso conlleva a una serie de preguntas que me hago sobre análisis de la participación, análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas. Todo esto son preguntas o son inquietudes que nacen con respecto al desarrollo, y eso conlleva a dos preámbulos muy importantes, que son la parte del diseño y la parte de elaboración del proyecto. En cuanto a la parte del diseño, permite en primera instancia la denominación o identificar el proyecto, hacer un diagnóstico, evaluar los factores externos y una evaluación previa que se hace. En cuanto a la parte de hacer un diagnóstico, en cuanto a la descripción del medio, los problemas identificados, los medios y los cálculos de posibilidades. En cuanto a la descripción del medio, hay que tener en cuenta la localización física y la cobertura especial. Toda esta información se las estaré dando a ustedes en mi blog, donde está el paso a paso de cada una de estas etapas que ustedes tienen que revisar muy bien y poner en práctica con sus demás docentes. El otro aspecto importante es evaluar los factores externos, ser muy realistas y fundamentados, precisos en lo que hay que hacer, completos en cada una de las fases, en cada una de las etapas, y los niveles de resultados esperados. ¿Qué espero obtener de cada una de estas actividades? En cuanto a la evaluación previa, eso me da pie a la evaluabilidad de los programas, la idoneidad y pertinencia y la coherencia interna. En cuanto a la parte de elaboración del proyecto, permite hacer un estudio de recursos. ¿En qué? En la cuantificación, en búsquedas y en la redactación del proyecto. En cuanto a la parte de cuantificación, como la estructura de recursos, tipos de recursos, calendario financiero, programa de adquisición, el presupuesto, los fondos particulares. En ese caso, perdón, en el presupuesto, pues es llevar yo todo lo que es la evaluación del proyecto ya en una herramienta, por ejemplo, en Project, donde yo puedo llevar el tipo de recurso, el tipo de actividad, las tareas, el calendario financiero, cuánto hay que estarle dando en cada etapa del proceso, cómo es el programa de adquisición. Entonces, eso es básicamente. En cuanto a la búsqueda, pues es más enfocado a empresas particulares, porque hay que buscar fondos particulares,
fondos de administraciones públicas o fondos de empresas, el colegio no tiene problema con ese tipo de búsquedas porque son fondos propios de la institución. La institución del Colegio Panamericano es muy sólida en ese campo, en el campo financiero. Y en la redactación del proyecto, pues tampoco aplica al Colegio Hispanoamericano porque no tenemos inconvenientes con el desarrollo de este proyecto. Eso pasa cuando de pronto no se dan las cosas, no se logra el presupuesto adecuado para sacar adelante este proyecto. Eso es lo relacionado con la parte de identificación, que es la fase que describí aquí en este. Vamos a la siguiente diapositiva, donde está la parte de formulación del proyecto, que son los elementos principales que tiene un proyecto educativo. Dentro de esa formulación del proyecto encontramos los contenidos de formulación, la entidad solicitante, el nombre del proyecto, los datos de presentación del proyecto, la durabilidad, la financiación total, si es viable o no es viable, la descripción resumida, el contexto y análisis de la situación, la lógica de intervención, la programación, presupuesto y plan de ejecución y el estudio de viabilidad. Todos esos subtemas que surgen de la formación del proyecto, pues tienen sus particularidades. Por ejemplo, en la parte de contenido de formulación, se crean interrogantes, por ejemplo, por qué se hace, qué se espera obtener, qué es lo que se realiza, pero básicamente contamos con un personal muy capacitado, muy preparado, conocedor de las diferentes áreas del Colegio Hispanoamericano, por lo tanto no vamos a tener inconvenientes. En cuanto al nombre del proyecto, debe coincidir con el objetivo propuesto, pues no hay problema por ese lado. Los datos de la presentación del proyecto, también el área geográfica, los proyectos presentados por otras entidades, etcétera, etcétera. La duración, la fecha de inicio y la fecha final, está para ejecutarlo como sea. La financiación total está totalmente financiado este proyecto. Como les decía, son recursos propios de la institución. En cuanto a la parte de contexto y análisis de la situación, esta permite describir los beneficios, principales problemas, análisis de objetivos, análisis de administrativos también se van a llevar a cabo. En cuanto a la parte lógica de intervención, genera una serie de temáticas, por ejemplo, el objetivo general, el objetivo específico. Hablamos de objetivo general, son las metas que se quieren llegar y los específicos es cómo nosotros vamos a desarrollar esa propuesta o ese proyecto. En cuanto a la parte de indicadores, pues hay una parte evaluativa y una parte de fuentes de verificación, que son las que en alguna instancia vamos a evaluar más adelante, que son las fuentes de primarias o secundarias, y esas fuentes primarias pues son como tipo diríamos que herramientas que utilizamos para la parte de consecución de datos, como la entrevista, la encuesta. Tenemos también la parte de observación directa o indirecta, que son como las principales que se van a trabajar. Y en cuanto a las secundarias, cómo nosotros vamos a hacer los análisis de datos en cuanto a informes estadísticos que genere el sistema, documentos personales o archivos públicos, etcétera, etcétera. En cuanto a la parte de resultados esperados, se obtiene un producto o servicio, también es sencillo y verificable. Tenemos otros subtemas que son actividades previstas, tienen unas características en cuanto a los recursos, qué tipo de recursos van a utilizar, si son humanos, materiales, técnicos, financieros, los indicadores, cómo se van a evaluar, las fuentes de verificación, y básicamente es como las que estaba enmarcando acá, que son las primarias y las secundarias, y la matriz de planificación ya es para la parte del presupuesto, cómo se va a manejar ese presupuesto, etcétera, etcétera. Viene la siguiente parte que ya los últimos elementos importantes que son el de ejecución y seguimiento, el de finalización, evaluación y justificación. En cuanto a la parte de justificación y seguimiento, pues la dirección evalúa las competencias de cada participante del proyecto, la coordinación, la supervisión del proyecto, la coherencia de criterios, la valoración de resultados, que todo eso lo hace directamente el líder del proyecto y en ese caso, pues contará con todo un apoyo para sacar. Y el seguimiento, pues, ¿qué permite? Pues que los participantes poseen las competencias técnicas y personales para ejecutar las tareas, que las actividades desarrolladas por los expertos y aportes están de acuerdo con el plan de trabajo en cuanto a tiempo, en cuanto a durabilidad, en cuanto al desarrollo del tema.
si el trabajo se está siendo realizado y produce el objetivo a alcanzar. En cuanto a la parte de finalización, pues permite registrar todo lo relacionado con la información del proyecto, como recomendaciones, portal, actualización, duración, financiación total, decisión del proyecto. Son las partes que hay que tener en cuenta cuando ya nosotros tengamos que justificarlo. En cuanto a la parte de las eficiencias, en cuanto a los requisitos de evaluación, qué tan confiable, qué tan practicabilidad hay, objetividad, oportunidad, los tipos de evaluación, si son interna, externa, mixta o de evaluación. Y aquí también cabe evaluar o tener en cuenta que es la matriz de análisis, la matriz FODA, que nos evalúa las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y en la justificación, pues, es en la memoria final y justificación económica del proyecto. Hay algunas preguntas interesantes que nos permiten, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, el análisis de la situación educativa. En la propuesta lo que se busca es determinar el nivel de desempeño en cuanto a apropiación del conocimiento, desarrollo de competencia, formación de actitud y valores, identificar las fortalecibilidades con el fin de afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores, obtener información para implementar estrategias pedagógicas de mejoramiento, determinar la promoción o no promoción de los estudiantes en básica primaria, básica secundaria y educación media, que es el objetivo número 1 con la cual necesitamos implementar este proyecto a final de año. El otro aspecto importante acá es el planteamiento del problema o necesidad. El Colegio Hispanoamericano con sede en la ciudad de Cali, Colombia, direccionado por la Fundación Hispanoamericana, necesita urgentemente que se disponga de un sistema de evaluación, promoción, reprobación, de superación o insuficiencia en la consecución de estándares para emitir los juicios de valor y informe de resultados escolar de evaluación. Esto va a ser automatizado. Todo el personal involucrado en el proyecto tendremos que ponernos, como quien dice, ponernos poner a trabajar fuertemente en esta tarea que nos ha designado la dirección de la institución. No hay alternativas, el proyecto hay que hacerlo, porque es una directriz emanada de la fundación, por lo tanto hay que... En cuanto a las metas, es como el objetivo general, es fomentar el sistema de evaluación del Colegio Panamericano, la escala de calificaciones que se va a aplicar para la evaluación académica corresponderá de acuerdo a los siguientes niveles. Quien saque 10 tendrá un desempeño superior y es un opcionado beca que tendrá la institución. Quien saque notas entre 8 y 9 tiene un desempeño alto, es la quien saque notas entre 6 y 7 tiene un desempeño básico y quien saque notas de 1 a 5 es de un desempeño bajo, por lo tanto esos estudiantes tendrán que ir a cada calificación indica una escala o nivel de desempeño alcanzado y puede también interpretarse como un porcentaje de cumplimiento. La formulación de las pruebas o exámenes debe estar en consonancia con los estándares, competencias, contenidos, indicadores de desempeño y el progreso realizado en clase. Ojo, señores de sistemas, estos aspectos son muy importantes a tener en cuenta, porque de ustedes depende que los resultados sean satisfactorios o no. En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, pues consolidar el alcance de estándares, competencias y contenidos, promover e implementar a su vez estrategias que incluyan actividades de refuerzo para apoyar a los educandos que tengan dificultad en sus procesos, implementar un aplicativo que permita capturar la nota y generar los porcentajes que se puedan emitir, o que nosotros a nivel de la internet logremos tener una comunicación directa con los padres de familia, donde ellos puedan consultar las notas de sus hijos, los certificados de notas de sus hijos, y además se está pidiendo también por parte de la dirección, pues este es un proyecto que va a estar enlazado, que es el padre de familia pueda pagar sus matrículas online en el sistema y que automáticamente le aparezca el recibo de pago de una vez o el comprobante que ya hizo ese pago.
Y también se va a involucrar con la parte del transporte, que queda incluido dentro de ese recibo, y el transporte que paga el padre de familia. Otro aspecto importante es la descripción de estrategias siguiendo el proyecto. Eso involucra a todos los agentes del colegio del proyecto, profesor de la asignatura, profesor director de grupo, jefe de departamento, coordinador de áreas, director seccional, rector, comité directivo, consejo académico, consejo directivo. Ustedes son la pieza fundamental para sacar este proyecto adelante. Entonces, por favor, si tienen inquietudes, entendieron de este proceso. En cuanto a la parte de elaboración de material a utilizar, pues hay unas directrices muy importantes acá, es que hay que desarrollar una guía del proyecto que incluya el personal docente, administrativo, donde se explica la función o rol que desempeñe cada uno en el proceso. Es muy importante que vamos a como director o jefe del proceso, el señor rector dará las directrices de los diferentes materiales que se necesitarán. Por ejemplo, un manual del sistema, un paso a paso en la web que explique todo el proceso de la autoevaluación, como información a los padres de familia que todas estas cosas se están haciendo al interior de la institución. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes, etcétera, etcétera. En cuanto a la parte de herramientas que permite recolectar y hacer el análisis de datos, tenemos unas herramientas que son para recolección de datos, la entrevista, la observación, las encuestas, el panel de opinión, los debates dirigidos y los métodos del FOS. Esas herramientas de análisis son los informes estadísticos que debe generar el sistema para poder evaluar si está funcionando bien los porcentajes sobre las cuales estudiantes con sus respectivas notas, con los niveles de calificación, etcétera, etcétera. Este es básicamente un esquema de análisis de datos cuando hablamos de datos cuantitativos, datos cualitativos. Datos cuantitativos cuando se pueden expresar gráficamente, se pueden hacer tendencias, se pueden hacer dispersión de datos, distribución de frecuencias, y eso me lo permite el sistema para evaluar, por ejemplo, niveles de rendimiento, y el otro es cualitativo en cuanto a la parte de contenido, análisis sintético de la información, pero ya es una parte son las características, por ejemplo, si le gusta o no le gusta el sistema educativo, si está de acuerdo con el sistema de notas, sí o no, etcétera, etcétera, son ya aspectos de cualificación. Este es otro aspecto importante en cuanto a la parte de recursos, tanto humano, a nivel de recurso humano, pues la institución cuenta con todo el personal capacitado, tanto docente como administrativo, para sacar adelante este proyecto. Y en la parte de materiales, también la institución no tiene problemas, tiene suficiente equipo de cómputo, movilidad. En esta parte tecnológica. En la parte financiera son recursos propios, no hay necesidad de hacer préstamos a entidades. Otro aspecto importante es en cuanto a la preparación, los responsables, la capacitación, seguimiento y evaluación, que es determinante en el desarrollo de un proyecto. ¿Quiénes son los responsables? Los directores de área, el rector, calidad y sistemas. En cuanto a la preparación, cómo es la ruta de preparación que vamos a tener, se van a programar reuniones y establecer las directrices y definir quiénes son los líderes que van a sacar ante ese proyecto. En cuanto a la parte de capacitación, vamos a programar también sesiones de capacitación. Se va a hacer un seguimiento, finalizada la capacitación, se hace un seguimiento a cada actividad y su tarea. Y a la vez se evalúa de acuerdo al cronograma de actividades ese proyecto donde se establecen las actividades y las tareas. Vamos a verificar que se esté realizando, se esté cumpliendo al pie de la letra. En cuanto a la parte de resultados, ya es reportar directamente a la rectoría cómo son los avances que se van haciendo en este proceso.
Este es un ejemplo de la matriz FODA para evaluar la parte interna y externa, cómo estamos a nivel de oportunidades, a nivel de fortalezas, qué amenazas, qué habilidades son importantes evaluar en este tipo de intervención, de proyecto propuesto. ¿Qué conclusiones? Básicamente, evaluar los diferentes elementos: programación, identificación, formulación, ejecución y seguimiento, finalización y justificación. Pues es una enseñanza muy importante que nos deja en cuanto a hacer nuevos proyectos de planeación educativa, evaluar cómo es el cronograma de los avances, si son efectivos o no, si se están cumpliendo con respecto al tiempo definido en cada tarea. El análisis del proceso interno y externo a través de la poda nos permite evaluar si hay debilidades, si hay amenazas, qué fortalezas tiene la institución para adelantar este tipo de proyectos. Las referencias, todas aquellas que nos dio la doctora Oliver y otras más que logramos consultar. Muchas gracias por la asistencia. Nos veremos en la próxima reunión.